Tenemos aquí un refrán. No sé si Giovanni puedes ayudarme con la lectura. Chiaro. Modi di dire, tutti i nodi vengono al pettine. Pettine. Pettine, Ujú. ¿Qué da a entender? A ver, aquí yo tengo una imagen que he intentado recrear. Eh, ¿Qué te da a entender esta imagen? Recuerda el refrán. Como, como que ¿Unos nudos? el peine puede Ajá, quitar todos hay los nudos. nudos. Ujú. ¿Y qué sucede con los nudos? Se pueden peinar. Bueno, Mm, vengo, ¿no? ¿Qué verbo es? Venire, Pasan Venir. por Entonces, pettine es peine. peine o algo así. Perdón, te escucho medio raro. Como que se te escucha muy entrecortado. A ver, les ayudo yo. La traducción literal de este refrán sería como que todos los nudos vienen al peine. Entonces, ¿qué quiere decir esto en cuestión mm, en cuestión de significado, no literal, tal cual? Básicamente está hablando, está diciendo, ¿no? Que todos de alguna forma, todas las cosas malas terminan conociéndose, ¿no? Todos los trapos sucios al final salen, ¿no? A relucir. Entonces, básicamente eso es lo que quiere decir el significado del refrán, ¿no? Que a pesar de que uno los esconda o sea complejo, al final todos los nudos llegan al peine y ¿no? Se ven afectados justamente por eso. O sea, todas las cosas que de repente queremos ocultar, al fin y al cabo salen a reducirse de alguna forma, ¿no? En cualquier contexto. Entonces es un refrán que de hecho no es uno de los más usados acá, pero sí por ahí se escucha cada tanto, ¿no? Puede ser que lo encuentren. ¿Ok? sí, sí. ok, Ok. Bien, ahora sí vamos a pasar a ver el tema el día de hoy. Y tenemos aquí un punto muy interesante porque en realidad ya lo hemos encontrado de alguna forma en A1, en alguna que otra frase, pero ahora vamos a dedicarle toda la clase de hoy. A ver, para los que no saben o que no recuerdan, la clase de hoy es de 1 hora, o al menos vamos a intentar que sea de 1 hora, para que poder recuperar la media hora del día lunes que no tuvimos. ¿Ok? Para quien no se pueda quedar conectado o conectada después de la media hora habitual, voy a poner disponible extraordinariamente el video de la grabación de esa otra media hora para todos, a excepción si están o no incluidos en italiano más, ¿no? Para que tengan la opción de recuperarla, ya que fue una situación, como ya les dije, no ocasionada por un viaje mío, por una situación personal, por ende, no quiero que ninguno vaya a ser perjudicado y se atrase por este punto. Bien, ahora, tenemos aquí la particella ci. ¿No? La particella ci es una de estas partículas del italiano que no tiene traducción directa en español. No, en español nosotros no utilizamos ninguna partícula. No es un idioma que contemple el uso de ninguna partícula en realidad, pero en italiano sí hay, ¿no? Tenemos la partícula ci, la partícula ne y todo este tipo de elementos de gramática y de morfología que ayudan de repente a reemplazar otros elementos ya dichos en una frase o en un discurso. Uno de esos elementos es justamente la que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? La particella ci. Ahora, no sé si me podrían ayudar aquí con la lectura de la parte de introducción sin empezar las frases de ejemplo. La particella C ha vari usi. Uno di questi è quello di sostituire il nome di un luogo per non ripeterlo. Fernán, repetirlo. Per Bene. non ripeterlo. Entonces, la partícula chi tiene diferentes usos. Uno de estos usos es justamente el de sustituir el nombre o el sustantivo, o en general la especificación del lugar, ¿no? Para ya no repetirlo. O sea que
Si vamos a ver los ejemplos, queda mucho más claro esta parte. A ver, intentemos leer el primero. No sé si, Andrés, ¿puedes utilizar tu micro de guía? Sono andato in Messico l'anno scorso. Io non ci sono mai stato. Ok. Sono andato in Messico l'anno scorso y otra persona responde, io non ci sono mai stato. Este chi está del mismo color que en México, porque claramente está reemplazando en México en la frase de respuesta, ¿no? En la frase que se añade. Ahora, este es uno de los usos principales de esta partícula, reemplazar un nombre de lugar. En este caso, ¿cuál es el lugar? México. México. Ok. Entonces, justamente siendo un lugar, lo vamos a reemplazar con esta partícula. ¿Ok? Vamos a ver la frase número 2, el ejemplo número 2. ¿Quién legge? Carlos. Sì. Ti piace andare al cinema? Sì, ci vado tutte le settimane. ¿Ti piace andare al cinema? Sì, ci vado tutte le settimane. ¿Te gusta ir al cine? Sí, voy todas las semanas. Como pueden ver, en español no existe una partícula. Nosotros no la utilizamos, ¿no? Simplemente la dejamos allí como sobreentendida, como algo implícita, ¿no? Que estamos hablando de un cierto lugar. En italiano tenemos que especificar eso, no tenemos que especificar, no necesariamente hay que repetir el nombre del lugar, porque existe justamente esta partícula para reemplazar. En este caso, la partícula ci está reemplazando al cinema. Bien, vamos con el tercer ejemplo. Vai a giocare a tennis domani? No, non posso andarci. Ok. Vai a giocare a tennis domani? No, non posso andarci. Otra vez, ¿no? Giocare a tenis, en este caso, no es solamente una especificación del lugar, sino también una especie de acción que involucra un lugar. O sea, lo incluye, lo engloba en toda su descripción. Entonces, la acción de jugar a tenis justamente se llega a entender como, como un lugar, ¿no? Como si fuera un lugar en sí. Entonces, vai a giocare a tennis domani? No, non posso andarci. Ok, la partícula chi que reemplaza toda la estructura giocare a tenis. ¿Claro? Quiero. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, gracias. ¿No? No, grazie. Ok, entonces vamos a pasar rápidamente a la práctica, ¿no? Para intentar dejar bien clara esta parte. Tenemos entonces aquí. Vamos a intentar sustituir con chi los nombres de lugares que están aquí en color verde. Número 1. Ho abitato in Italia. ¿Cómo vamos a reemplazar este en Italia? ¿Y cómo quedaría la frase? A ver quién se anima. Ho ci abitato? No. La partícula chi, una de las características es que va a estar adelante de las construcciones verbales, es que está suelta, como hemos visto aquí, ¿no? Io non ci, y luego tenemos sono mai stato. Ci, y luego tenemos el verbo, vado tutte le settimane. O va a estar Ah, ok. pospuesta cuando el verbo lo consiente. Entonces Son sería pocos. ci o abitato. Ok, ci ho abitato. Exacto. Bien, sí, perdón. Ci ho abitato. Ajá. Numero 2. Chi la legge e chi fa l'esercizio? Carlos? Mi piace andare ai musei. Mm. Y sería Esta es muy parecida, la 2, muy parecida a con la 3 de aquí. ci- andare. Mm. Atentos, muy parecida a la número 3. ¿Sí me escuchó?
Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿Sí? Ah, no, yo no escuché la respuesta de tu compañero. ¿Cómo quedaría el número 2? Lo había dicho como chi mi piace andare. No, no queda así. El verbo andare no contempla el hecho, no contempla la partícula chi antes, ¿no? Cuando está en su forma de andare. Habría que ponerlo pospuesta, esta partícula, y por eso les digo, se parece mucho al ejemplo número 3. ¿Cómo quedaría? mi piace andarci. Ujú. Mi piace andarci. Exacto. Ok, ahora sí está bien. Ok, con la partícula chi pospuesta. ¿Bien? Número 3. ¿Quién la lee, por favor? Giovanni, prego. Ci voglio andare. Ci voglio andare o Ci, no, voglio andarci. voglio andarci. Exacto. Bien. Número 4. ¿Quién la lee? Sei mai stato in Europa? Mm, Y sería... mm, sei igual cuenta, ¿no? Como el tiempo verbal. mm. A ver, aquí la partícula chi tiene que reemplazar ahí en Europa, ¿no? Solamente habría que ver en qué posición la encontramos, o sea, en qué momento de la frase aparece. Sei mai... Ci stato? ¿No? Recuerda que la partícula chi va antes de toda la construcción verbal. Ah, ok. Entonces va antes de sei, ¿no? Ujú. Ci sei mai stato? Ok. Ci sei mai stato? Bien. Número 5. Luego. Devo andare dal dottore. Ok, devo andare dal dottore. ¿Cómo lo vamos a transformar? Devo andarci. Devo andarci. O, ¿cuál es la otra forma? Ci devo andare. Ci devo andare. Bene. Número 6. ¿Cómo lo leemos? Vieni al bar. Viene al bar. ¿Cómo va a ser la transformación? Ahí hay dos opciones. Bueno, sería como ci vieni o vienici. Solamente hay una ¿O opción no? aquí. Ah, ok. Solo se agrega el chi cuando está en infinitivo, ¿verdad? Y cuando tiene un verbo modal. Ah, ok. Ujú. Right. Entonces, ¿cómo quedaría? Ci vieni. Ci vieni. Ujú. Muy bien. Ok. Vamos con el número 7. ¿Quién lo lee? Giovanni, prego. Dice, hai bisogno di andare al supermercato. Ujú. Y el cambio sería, ci hai bisogno di andare o hai bisogno di andarci. En este caso, el único cambio consentido sería el segundo. No hay bisogno di andarci en lugar de ci hay bisogno di andare.
no se utiliza en esa forma. Os recuerdo que si queremos utilizar el verbo al infinitivo, pues no va a ser el verbo andare así, sería en todo caso como un verbo modal antes. Pero en este caso no hay verbo modal, por ende es imposible el uso de chi antes de andare. Ok, gracias. ¿Mm? ¿Llegó? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda que haya surgido hasta el momento? Creo que no. ¿No? No, profe. Ok, vamos a intentar ver la número 8, por favor. Estudio en la universidad. Studio all'università. ¿Cómo queda el de la transformación? Sí, estudio. Ci studio, bene. Ok, ci studio. Y vamos a ver la última, la frase número 9, la última de este ejercicio. Vado tutti gli anni in Francia. Vado Sería, tutti gli anni in Francia. y sería ci vado tutti gli anni. Atento, anni es otra cosa. Anni. Anni, ok. Ok. Ci vado tutti gli anni. Muy bien. Ok. Ahora, ¿va quedando claro el tema? ¿Cómo funciona el uso de la partícula? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Seguros? Vamos viendo. Ok. Ok. Vamos a continuar. A ver, vamos a ver otro tipo de ejercicio. Vamos a responder siempre con la partícula chi. ¿Ok? Pero ahora tenemos una pista de respuesta. Por ejemplo, en la número 1 dice, ¿cuándo torna María negli Stati Uniti? Y tenemos entre paréntesis 2 settimane. Entonces, la pregunta que dice en español, ¿Cuándo regresa María de los Estados Unidos? no es de los, Ah, los, ¿no? a los. Ujú. ¿Cuándo regresa María a los Estados Unidos? Entre paréntesis tenemos 2 semanas. ¿Qué será? Sería María ci torna tra 2 settimane. Ok. Ci torna tra 2 settimane. Exacto, es la primera, vamos a llamar así, ¿no? La primera respuesta correcta del ejercicio. Ci torna tra 2 settimane. Vamos a ver la número 2. ¿Quién la lee y quién la responde? Con la pista aquí entre paréntesis. Fernanda, prego. Andate a teatro domani. No, ci vado lunedì. Ok. Andate a teatro domani. No. Ci vado no es posible porque tenemos en la pregunta andate. Ah, eh, pues, ¿cómo sería? ¿No es así? Y chivado es, alguien te está preguntando como si en español te preguntaran, ¿van al teatro mañana? No puedes responder, no voy el lunes. O sea, porque está alguien dirigiéndose a ti y a otras personas. Ah, ya. Ujú. Sí. Entonces sería andiamo Ok. lunedì. Ci andiamo Todo lunedì. ci andiamo lunedì. No, ci andiamo lunedì. Bien, muy bien. Vamos a ver entonces la número 3. ¿Quién la lee y cómo la respondemos?
Ajá, ¿nadie? ¿Significa oñi? Adelante, sí. ¿Qué significa oñi? Perdón. Oñi tanto es toda una expresión, quiere decir cada tanto o de vez en cuando. Ah, ya. Ujú. Sería entonces, ah, no, bueno, sí sería no, no, vado, chivado, oñi canto. Ok. Chivado ni tanto quedaría la respuesta correcta. Ok. ¿Se va entendiendo, chicos? Sí, Sí. Ok. Vamos a ver quién lee la 4 y quién la responde. Dice, ti piace andare dal dentista? Ok. Ti piace andare dal dentista? Come rispondiamo? No, non ci mi piace? No, no, Ci piace? no. ¿Ti piace andare dal dentista? Aquí nos está tratando de con qué persona. De tú. De tú, ¿no? Entonces nos está hablando a nosotros directamente. ¿Nosotros cómo respondíamos? ¿Cómo respondíamos? Ci mi piace? No, Me piace? no. No ese es el problema, ¿eh? Es la posición de chi. ¿Iría al final el ci? Ujú. ¿Cómo quedaría? Ok, entonces sería non mi piaceci. No. Recuerda que el verbo no es no es ese. Tenemos aquí un verbo específico, ¿no? Ti piace andare dal dentista. Ah, ok. Ya, sí, ya lo entendí. Se me iba. Mm, ujú. Ah, no, non mi piace andarci. Ok. No, no mi piace andarci. Esatto. Bien. Vamos a ver con la última, por favor. ¿Quién la lee y quién la responde? volete venire con noi in Sicilia per le vacanze. Ujú. Ahí es igual dos, ¿verdad? Sí. O sea, sí. Entonces sería sí, ci vogliamo andare. Ujú. Sí, pero igual podría ser sí, Espera, vogliamo porque andare. perdón, tenemos el verbo venire y es el mismo que vamos a utilizar en la respuesta. Ah, sí, sí. Entonces, sí, ci vogliamo venire. Ajá, ese es uno. ¿Y la otra opción? Era sì, vogliamo andarci. No, venirci. Venirci, exacto. Muy bien. Ok. ¿Alguna duda, pregunta que haya surgido? Solamente para en donde lo ponemos después, por ejemplo, en venirci, solamente se quita la última letra, ¿verdad? Del verbo. Ujú, exacto, ya añadimos la partícula. Ok. Pero Yes. recuerda que sucede solamente cuando tenemos ahí un verbo modal. Uno de estos Ujú. verbos modales es volere, por ejemplo, ¿no? Sí. Ok. Entonces ahí sucede, ¿no? Cuando lo posponemos. De lo contrario, a ver, sucede cuando tenemos un verbo modal que podemos tanto posponerlo como anteponerlo. Ok. Gracias. Bien, luego, ¿alguna otra duda? No, No, ¿No? ¿Todo bien? Ok, bien, a ver. Espero que le hagan capturas, por favor, a estas diapositivas para que tengan
probablemente terminamos hoy mismo el tema, así que ya les voy a poner yo todas las diapositivas a disposición en nuestro Classroom. ¿Sí? Si no hay ninguna duda, me gustaría mostrarles una página web donde se habla justamente de Sicilia. ¿Sí? Sicilia es una región de Italia en la cual encontramos, es una de las regiones mucho más tradicionales, hablando de la infraestructura. O sea, es una de las regiones justamente quedando más abajo en el sur del país. Es una de las regiones que ha sido muy poco tocadas por la modernización del país. Por ende, encontramos muchos paisajes muy tradicionales y en algunos casos hasta viejos, por así decirlo. ¿Sí? Y me gustaría mostrarles esta imagen. Esto vendría siendo una captura de parte de lo que vendría siendo Sicilia. ¿Sí? Yo aquí arriba les he dejado un enlace para visitar, para poder ver un poco y intentar empaparnos un poco más de lo que es Sicilia. Personalmente yo nunca he estado en esa zona del país, pero me gustaría ir alguna vez, ¿no? Aunque me parece que siendo una zona un poquito alejada, quedando mucho más al extremo de la bota, ¿no? De repente hay muchas cosas servicios que capaz no llegan del todo bien, ¿no? A esa zona. Por eso un poco me da miedo, porque bueno, trabajando con internet no puedo tampoco moverme mucho, ¿no? Por zonas en las cuales no haya muy buena conexión. Entonces, vamos a ver, esta es la página que les estoy mostrando, no sé si todos lo están viendo. Sí, ¿Sí? sí. Dice Sicilia en 7 días. Está en español para que ustedes puedan ver e informarse un poco qué hacer, por si por ahí, primero en su viaje que van a hacer a Roma y luego pasando por Nápoles y Salerno, ya saben que los estoy indicando de qué ciudades del sur tienen que visitar. Pueden pasar también a ver Sicilia más abajo, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunos detalles de qué cosas históricas o arqueológicas se pueden encontrar en la zona. También los paisajes y de repente uno que otro lugar llamativo, ¿no? Lugar llamativo tanto de naturaleza como de patrimonio cultural, ¿no? Que podría ser interesante. En Sicilia justamente se encuentra lo que es Siracusa y Ragusa, ¿no? Justamente recuerden que tienen, estos lugares son muy, muy antiguos, aparecen hasta en escritos griegos de muchos siglos atrás. Entonces, hay mucha historia detrás de todas estas ciudades, no tienen que ver mucho con la influencia griega y tienen que ver bastante mucho también con puerta de ingreso a lo que fue la Gran Grecia, ¿no? Al momento de dominar o a ser parte o haberse expandido a lo que hoy en día es parte del territorio italiano. Entonces, también es bastante interesante desde ese punto de vista para quien estudie la arquitectura o la historia. Y pues nada, espero que puedan encontrar el artículo agradable y sobre todo les ilumine un poco de una de las localidades italianas de las cuales muy poco se habla en realidad, ¿no? De hecho, el turismo siempre se concentra en la capital, en Roma, en Milán, en Turín, en Venecia, en Florencia, ¿no? Y otras este tipo de ciudades, pero el sur casi siempre, bueno, en Latinoamérica no mucho, se le da no tanta importancia. Dentro de Europa sí, dentro de Europa mismo, el sur de Italia es muy predilecto para cuando llega el verano. Muchas personas vienen a todas las playas de esta zona del país, como por ejemplo Positano, Capri, están llenas de turistas, pero muchas veces son turistas europeos. En Latinoamérica siempre llega la imagen de la Italia de Florencia, la Italia de Venecia, la Italia de Roma, de Milán, ¿no? Pero muy pocas veces se muestran imágenes del sur. Entonces, yo viviendo en el sur de Italia y conociendo todo este tipo de riquezas culturales y de paisajes, pues lo que voy a hacer es justamente eso, ¿no? Mover un poquito su telescopio, su focus, y también moverlo un poco a la parte del sur, porque tiene increíbles paisajes, una cultura un poquito, según desde mi punto de vista y humildemente hablando, de alguna forma más rica en cuestión de tradiciones y cosas respecto al norte, desde cierto punto de vista. Por ende, de mí siempre van a escuchar un incentivo para visitar el sur del país, lo que de hecho me parece la Italia más auténtica, por así decirlo, la Italia que aún conserva todas las tradiciones, tanto culinarias como de la sociedad en sí. Y bueno, nada, ¿no? Eso es parte del sur, así que visítenme cuando puedan, si es que se dan un paseo por el país. ¿Ok? No sé si alguien tiene algún comentario o pregunta.
Bueno, no sé si se sepa, es que ahorita que estaba viendo en el mapa, está cerca de pues toda la zona de Medio Oriente, ¿no? Como Túnez Sí, y todo eso. sí. ¿El idioma se ha modificado por esta razón? O sea, ¿tiene algo de árabe ahí o no? Nada Sí. que ver. Tiene mucha influencia justamente de los pueblos aledaños, ¿no? O de las zonas más cercanas. A ver, el idioma italiano que se llega a hablar allí, que de hecho recuerden que cuando hablamos de idioma italiano hay que ponerlo ahí con pinzas, hay que tomar esto porque en muchos lugares de Italia el idioma oficial, bueno, en todo el país el idioma oficial es el italiano, pero el que sea oficial no lo hace el idioma más usado en diferentes regiones. De hecho, en muy buena parte del país, algunas localidades utilizan una variación dialectal o un dialecto de por sí, no otro idioma que se asemeja un poco al italiano, porque justamente vienen de la misma familia lingüística, el latín, pero que justamente siendo dialecto puede ser influenciado por alguna o alguna especie de palabras de origen del pueblo que capaz estuvo antes en esa zona. Sin ir muy lejos, en la región donde yo vivo, que es Campania, en el sur, cerca de Nápoles, bueno, toda la parte de Nápoles, ¿no? Y toda la zona que tiene que ver con toda con toda esta parte geográfica, se habla napolitano. Este dialecto, que bueno, no es dialecto, perdón, es un idioma, no quiero ofender a nadie, es un idioma de por sí, no es considerado dialecto, es un idioma, tiene una influencia muy marcada del pueblo de España. Tiene muchas palabras que si una vez escucha dices, ah, este es español. Pero es que justamente fue España quien dominó toda la zona donde hoy en día está Nápoles y toda la zona de Campania. Y justamente parte de la dominación era también imponer su idioma, ¿no? O utilizarlo como idioma franco para la comunicación entre un pueblo y otro. Y esto, como sucedió hace algunos siglos, todos estos especies de retajos, vamos a llamarlo así, un poco de ¿cómo lo podemos describir? ¿No? Estas signos, ¿no? De que hubo una influencia, aún se perciben en el napolitano que se habla hoy en día en toda la región. Van a escuchar palabras muy parecidas al español y que tienen que ver mucho también de allí con las palabras justamente que importaron los españoles al momento de dominar la zona. Lo mismo puede haber pasado en diferentes otras zonas de Italia que fueron o que estuvieron ocupadas en cierto momento por otros pueblos, ¿no? Por ejemplo, Sicilia tiene mucha parte en sus dialectos que están influenciados hasta aún de palabras de origen griego y palabras de origen justamente como acabas de decir, árabe. Y sin ir muy lejos, nuestro mismo idioma español, el que hablamos actualmente, está muy influenciado también por el árabe, porque antes de que España dominara toda Latinoamérica, a España la dominaban los árabes, los moros, lo que se conoce en los libros de historia. ¿No? Entonces, por ejemplo, nosotros en español tenemos palabras como ojalá, que no tiene sentido, no tiene razón de ser en un idioma de origen del latín, pero que sí lo tiene, si es que vamos a ver que, por ejemplo, el mismo significado de la palabra en árabe es inshallah. Entonces viene de allí la evolución que influencia los idiomas a los cuales se domina la región geográfica. Entonces esto es parte, una historia muy filológica, que tiene que ver también con la historia de por sí, de los países y la evolución de las naciones, pero que justamente, como verán, los idiomas no están, no son ajenos a todo este tipo de evolución y forma de involucrarse política y de dominación. Entonces, va un poco también por allí toda esta parte de la explicación de las influencias. ¿Ok? Sí, gracias. Bien. No sé si alguien tiene alguna otra duda o pregunta. Tutto bene. Bueno, ok. Bien. Ahora, ahora sí, dejando un poco de lado la parte de la cultura, me gustaría que hagamos algo. Vamos a salir todos de la reunión porque ya se está por cerrar en 4 minutos y vamos a volver a entrar en el mismo enlace para recuperarnos hasta las 7. ¿Ok? Y mejor así antes de que se nos cierre la reunión de entrevista. Bien, los espero nuevamente en el mismo enlace. Gracias. Ok, mi sentite tutti. Si sente, eh? Sì. Ok, grazie. Bien,
Ahora, entonces, para retomar la última parte de la clase, es probablemente que acabemos un poquito antes de lo indicado y vamos a ver hasta dónde llegamos. Yo aquí tengo más frases que vamos a intentar responder. Antes de eso, quisiera comentarles una situación importante. Les recuerdo que esta clase del día de hoy, para todos, va a estar igual publicada, hecha pública en nuestro Classroom. Pero, por si acaso, si alguien tiene necesidad de ver las clases anteriores que ya tenemos en curso, ¿no? Desde hace un buen tiempo en realidad, con las grabaciones, puede inscribirse a Italiano Más y allí solicitar el acceso a la carpeta Drive, donde están todas las grabaciones de todas las clases, desde el momento en el que se anunció que las grabaciones ahora eran oficiales, ¿no? Entonces, cuesta 60 pesos más a la inscripción al mes normal y les da acceso no solamente a las clases grabadas, sino a toda la parte de italiano más. No sé si alguno de ustedes ya está por ahí, capaz creo que ya, no sé si Andrés está o Fernanda, no recuerdo quién de ustedes, sinceramente, pero como pueden ver también de las publicaciones, hay club de conversación, hay eh, el club musical, hay lo que son las regularizaciones todos los viernes y todos los sábados, aunque creo que ya solamente los viernes a partir de ahora. También hay la transmisión de películas, ¿no? Se ven películas y series en italiano, por ejemplo, últimamente estaban viendo Luca, vieron Élite en italiano, y todo ese tipo, ¿no? De series un poco que van en boga últimamente. Entonces se intenta un poco darles una inversión un poco más grande, ¿no? En cuestión en cuestión del idioma de por sí. Entonces, tiene muchas actividades a las cuales estos 60 pesos extras al mes les dan el acceso y pues de mi parte eh, los, eh, los exhorto a hacerlo, a inscribirse porque es bastante útil. Aclaro que yo no gano nada haciendo publicidad de esto, solamente que me parece muy útil para ustedes desde ese punto de vista lingüísticamente hablando. Entonces, por el momento yo no estoy disponible en italiano más. Antes estaba en lo que eran las regularizaciones, pero ahora ya no puedo por cuestión de tiempo. Pero más adelante probablemente me integraré, así que recuerden que Italiano Más es una plataforma donde están todos los profesores de italiano, excepto yo. Yo no voy a poder estar por cuestión de tiempo, pero sí van a encontrar, por ejemplo, al profesor Donato, que no sé si lo conocen, a la profesora Viola, al coordinador Iván, que también es el profesor, o a Hugo, ¿no? Que también es parte de la Academia de Italiano. Entonces, creo también una buena oportunidad para escuchar otros acentos, otro modo de enseñanza, que capaz les ayude también a comprender mejor los argumentos que vemos en clase. ¿Ok? Sí, perfecto. Muchas gracias. Sí. Gracias a ustedes por su atención. Ahora sí, vamos a ver la siguiente diapositiva. Tenemos más preguntas para ir respondiendo con la partícula chi. Y ya después de esto, una vez terminando, ya los dejo ir tranquilos, sin problemas. Vamos a ver. ¿Da cuánto tiempo abitate a Roma? Tenemos entre paréntesis 2 anni. ¿Cómo vamos a responder aquí? Sì, ho abitato 2 anni. Y atenta, que es ¿da cuánto tiempo habitate? Ah, ya. Ujú. ¿Cuánto llevas ahí, no? Todavía no se acaba. Pero es la persona el problema. A ver, otra vez. Ujú. Ah, sería ci abbiamo abitato. No, Ci es una ho frase de abitato. presente. No, es una ¿Cómo? frase de presente. Ah, ¿No? ok. Es una frase que dice, ¿de cuánto tiempo habitate a Roma? Quiere decir, ¿desde cuánto tiempo viven en Roma? Ok. Sería ci viviamo 2 anni. El verbo no es Abitare. vivere, habitare. Abitiamo. Ok. Ah, Ci ¿no se pueden abitiamo. intercambiar? Sería raro, si ya está utilizando la frase, ¿no? Como un verbo, sonaría un poquito extraño cambiarla a otro. Es que sonaría un poco como a corregirle a la persona. Ah, Atentos ya. aquí. ¿Mm? Ok. Ok.
sì, Entonces quedaría, ci ya abitiamo habitamos da 2 anni. Bien, vamos a ver la número 7. ¿Quién la lee y quién la responde, por favor? Giovanni, prego. Dice, ¿puoi venire con me al ristorante stasera? Y la respuesta sería sí. Ujú. Ay, ahí se entró. Espera. A ver, aquí identificamos que hay un verbo modal junto con el verbo venire. ¿Qué sería el puoi? Ajá. Sería así, puoi venirci con te. Espera. La pregunta es hecha de alguien hacia mí, ¿no? Alguien nos dice, ¿puedes venir con me al restaurante esta sera? ¿Puedes venir conmigo al restaurante esta noche? ¿Cómo vamos a responder? Sí, posso venirci Sí, con te. puedo venirci. Ujú. ¿Y la otra opción? Ci posso venirci? No, Venire? venire, exacto. Sí, puedo venire. Bene. Número 8. ¿Quién la lee y quién la responde? io. Ujú. Prego. Sei mai stato in Marocco? Mm, No. Ah, ah, per- no, non ci sono stato. ¿Falta algo? Mm, ah, che non so. Allora, la pregunta es, ¿sei mai stato in Marocco? No, non ci sono, espacio, stato. Ahí falta algo. Ma mai stato. Mai, exacto. No, non ci sono mai stato. Este tipo de preguntas, ¿no? Sei mai stato in, por ejemplo, sei mai stato in Italia, sei mai stato in Marocco, sei mai stato negli Stati Uniti, ¿no? ¿Cómo los traducimos en español? ¿Alguna vez has estado en Marruecos? Exacto, ¿no? ¿Alguna vez has estado en Marruecos? ¿Alguna vez has estado en Italia? ¿Alguna vez has visitado los Estados Unidos? ¿No? Por ejemplo, podríamos Ujú. irlos traduciendo de esta forma. Bien, Sí, gracias. frase número 9. ¿Quién la lee y quién la responde? ¿Me escuchan, prof? Sí, sí, Ah, si quieren yo la leo. prego. Ujú. Siete mai andati a Mosca. Siete mai andate a Mosca. Primero que todo, ¿qué cosa es Mosca? Moscú. Moscú, bien. Ajá, ¿cómo vamos a responder? ¿Cómo respondíamos?
Sería... Sí. ¿Va a responder a mí o? ¿Perdón? Es que pensé que a mí iba a responder. Ay, perdón, es que ya no supe si tenía que responder. Eso Sí, me quedé sí. pensando, perdón. Es que Si estoy puedes, pensando, la responde. verdad. Ok. Ok. Mm, sí, ci andare due Mm. volte. Espera, andar está en infinitivo. No puede ser en infinitivo el verbo, hay que conjugarlo. Ponemos la pregunta aquí, está en pasado próximo. 7 mai andate a Mosca. Ah, verdad. Ujú. Sì, ci è andato due No, volte. atenta, Ah, atenta. estoy Concentrémonos. perdida, perdón. 7 mai andati. 7. ¿Qué cosa es 7? ¿Has estado? No, ¿Estar? la pregunta es ¿qué cosa es 7? No qué traducción. A ver, ¿quién ayuda a su compañera? Sí, por favor, estoy perdida. Thank you. No te preocupes, ahorita llegamos a la respuesta. A ver. Es la confusión para ustedes, ¿no? De estar, cero estar. Es el auxiliar es ser, ¿no? Si tenemos un pasado próximo, entonces aquí tenemos un auxiliar primero. 7 hace referencia a ¿cuál pronombre? ¿Ustedes? ¿Cómo es ustedes en italiano? Voy. Voy. Ok. Ahí tenemos una primera pista. Ahora, entonces la pregunta nos la hacen a nosotros y a alguien más, ¿no? O a un grupo de personas más. Alguien nos está preguntando a nosotros si alguna vez hemos ido a Moscú. ¿Nosotros cómo respondemos? ¿Con qué tiempo verbal y con cuál pronombre? Implícito. Si la pregunta está hecha en pasado próximo, la respuesta estará en Sería ci abbiamo andare no. due volte. Verbo andare es un verbo de desplazamiento, de movimiento que en pasado próximo requiere el auxiliar esse. Si ya lo tienen allí al inicio de la pregunta, ¿por qué la cambian a ver? A ver, ¿cómo quedaría? Sì, ci siamo andati 2 volte. Ok, ahora sí. Sí, ci siamo andati 2 volte. Ok. Atentos aquí, ¿eh? Aquí hay que darle un pequeñísimo repaso al pasado próximo. Hace poquito lo hemos visto. Intenten, por favor, repasarlo para que no se les vaya a quedar por ahí alguna laguna o algún problema. ¿Vale? Sí. Sí, prof. Mm, ok. Sí, prof, gracias. No, gracias, voy. Última. ¿Quién la lee y quién la responde? Yo. Bueno, qué bueno. Sí, sí, adelante. Ok, la pregunta dice, ¿ti piacerebbe abitare a Milano? De nuevo. Ti piacerebbe ¿Ti abitare a piacerebbe? Milano? Piacere? No, ¿No? piacerebbe, Ajá, el acento tónico está en la penúltima sílaba. ¿Ti piacerebbe? piacerebbe, Piacerebbe. piacerebbe Ok. abitare a Milano? Abitare, recuerda que la B italiana es fuerte. Abitare, Ok. ok. ¿Ti Y la piacerebbe abitare a Milano? ¿Cómo respondiamo? sería, ci mi piace abitare? ¿Y la chi? ¿La partícula chi dónde se fue?
Lo dije al principio, pero eso me No, confunde, dijiste ¿no? sì mi piace abitare. Ok, sería sí, Ajá. Mm, mi piacerebbe Ajá. abitarci. Ah, ok, benissimo. Sì, mi piacerebbe abitarci. ¿Y este piacerebbe qué cosa es? ¿Alguien me sabe decir? Subjuntivo, creo. ¿Te gustaría? No, no necesariamente les pido el tiempo porque eso lo vamos a ver todavía en B1. Les pido qué significa. Ya lo hemos encontrado en A1. ¿Te gustaría? Me ¿Gustaría? gustaría. Ok, buenísimo. Bien, ok. ¿Qué les pareció esta clase de 1 hora? Casi. Vimos todo el tema. Todo bien. Mm. Entonces, ¿les pareció bien o les pareció muy pesada? Compleja. Nunca más, profe, ya no falte. No, todo bien. Todo Todo bien. bien. Ok. Bien, entonces. A ver, esto sería todo el tema. De hecho, les voy a publicar no solo las diapositivas del tema, sino también algunos ejercicios en línea para practicar, para que tengan más opción de ahondar un poco más en la estructura. Y cualquier duda que les surja, por favor, el día de mañana en clase me comenta. ¿Vale? Gracias, profe. Ya le Gracias. mandé igual la presentación del Ah, viernes. a mí, sí, sí. Dame un segundo. Sí. Justo la recibí. Creo que no quería dejarte en vista. ¿Listo? Te quería abrirlo Ok. cuando ya te hubiera tenido. eh, ¿Cómo hago? ¿La veo en Canva o descargo la diapositiva? La diapositiva mejor, bueno, el PDF. No PDF. Dame un segundo que lo hago en este mismo instante. Ok. Va, Lo gracias, reviso y te profe. envío cualquier corrección. ¿Vale? Va, gracias. Ok. Ya vi de quién estás hablando. Me encanta. Ok. Ok. Bien, bien, bien. Entonces, reviso ahora y te la envío en unos minutos. Ok, Buonasera a gracias, profe. tutti, grazie mille. A domani. Ciao a tutti. Ciao, Nada ciao más. ragazzi, Buonasera a grazie tutti. mille.